El precio de las acciones de McDonald's ha caído con fuerza en los últimos días por un brote de E. coli. Hemos visto la empresa en el canal la última vez hace unos meses cuando estaba haciendo mínimo de 52 semanas y con un poco de suerte vuelve a bajar a este nivel en torno a $250-260 por acción. Previo a esta mala noticia tenían un ambicioso plan de expansión, llegar a unos 50.000 locales en el mundo para 2027. Por ahora no creo que eso cambie, pero hay que seguir las noticias del brote las próximas semanas. Se está investigando el brote en varios estados. Parece que está relacionado con una de sus hamburguesas. Ha suspendido temporalmente el uso de cebollas frescas en rodajas y las hamburguesas afectadas ya no están disponibles. Esto podría llegar a reducir el tráfico en las tiendas durante unas semanas o unos meses y ver caer las ventas comparables del trimestre, los ingresos y los beneficios. Pero ojalá no haya más casos y sobre todo que no haya más fallecidos, ya que ha muerto un hombre mayor. En los últimos 40 años los brotes de E. coli han ocurrido a escala notable en Estados Unidos cada 4 o 5 años, pasa con cierta frecuencia, pero los precios de las acciones se han recuperado después de caídas iniciales. Un caso reciente fue en 2022 cuando la cadena Wendy's sufrió un brote de E. coli que afectó a más de 80 personas en 4 estados de Estados Unidos. El precio de las acciones cayó más o menos un 10% en las siguientes semanas. Casi todas las grandes cadenas de comida rápida se han enfrentado a brotes en los últimos 30 o 40 años. Uno de los casos más conocidos es el de Chipotle en 2015-2016. Tuvo varios incidentes de varias enfermedades y el precio llegó a caer como un 50%. En el caso de Chipotle enfermaron 60 personas. Se tardó más de un año en investigar y revisar la cadena de suministro y resolver los litigios relacionados. Tuvo que pagar $25 millones por resolver los cargos penales y se tardó un tiempo en resolver todo. Las ventas durante el periodo vemos que cayeron bastante. Ver la diferencia es que Chipotle tuvo varios incidentes separados de diferentes enfermedades. Primero hubo un brote de norovirus en California en julio de 2015. En agosto un brote de salmonella en Minnesota. En octubre y noviembre de 2015 el brote de E. coli en más de 10 estados. En diciembre otro brote de norovirus. Y a principios de 2016 tuvieron que cerrar todos los restaurantes por precauciones de seguridad y medidas de mejoras de seguridad. Unas 500 personas se enfermaron en los restaurantes de Chipotle y la reputación de la empresa se vio muy dañada. El precio cayó más de un 40% y tardó años en recuperarse, pero Chipotle era una empresa muy joven con un futuro menos seguro en ese momento y el daño a la reputación probablemente fue muchísimo mayor que el que podría tener McDonald's. Aquí podemos ver un mapa con los casos detectados por ahora en McDonald's. Si consigue limitar esto a un único brote y no termina habiendo muchos más casos, no va a afectar tanto, pero de momento hay casos en varios estados, como vemos. La empresa opera en más de 100 países, el 95% son franquicias que pagan un royalty a McDonald's un 4 o 5% de los ingresos y en algunos casos el alquiler del local. La empresa, como sabemos, tiene una posición de mercado casi inigualable. Es muy difícil que este brote termine dañando la marca, muy mal tendría que gestionarse. Tendría que ser mucho peor que Chipotle en 2015-2016. Pero vamos a hacer una estimación de valor conservadora y ver a qué precio podría ser atractivo comprar acciones una vez veamos que no empeora la crisis. Antes de nada, la empresa tuvo un buen incremento de ventas en los últimos 12 meses, beneficio operativo de casi 12.000 millones, el pago de intereses es alto, veremos ahora que tiene bastante deuda, el beneficio por acción es más del doble que hace 10 años, el free cash flow por acción también, el dividendo por acción crece bastante rápido, más o menos el 7-8% de media en los últimos 5 años. Los márgenes, vemos margen bruto de casi el 57%, margen operativo de más del 45% y margen neto de más del 32%. En cuanto al balance, tiene mucha deuda, 52.000 millones de deuda total. Habría que restar, quizás normalizar y restar las obligaciones por arrendamientos a largo plazo. Se quedaría por debajo de 40.000 millones. Les han pillado con poca caja, pero tienen free cash flow de unos 7.000 millones. El ratio deuda-EBITDA está por encima de 3, un poco por encima de 3, y el ratio deuda-free cash flow creo que está como en 7, sin hacer ningún ajuste. La deuda es un poco alta. Vamos a pasar a la plantilla de valoración. Vamos a ver descuento de dividendos en esta ocasión, ingresos estimados y crecimiento estimado del beneficio por acción. Y como siempre en la primera hoja, al poner el ticker, se importan datos de Google Finance y de otras web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Como siempre, si te gustaría utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Tenemos el precio actual en 292, el mínimo de 52 semanas lo tenemos en 243. Con suerte vemos el precio caer otra vez a esa zona, a este nivel. Paga un dividendo de 2,3% al precio actual. El payout está en torno al 50% y va incrementando el dividendo más de 20 años, año tras año. En los últimos 5 años el beneficio por acción ha crecido de media un 9%. Y para los próximos 5 años los analistas esperan en este momento un crecimiento en torno al 5,5% de media. En los últimos 10 años el beneficio por acción ha crecido de media más de un 7%. Vamos a comenzar con el primer método.
Tenemos entre 2014 y 2023 un crecimiento anual compuesto del 10%, 9% en los últimos 5 años como vimos. Igual estimar un crecimiento del 6%, creo que se puede dar, un 6% de media. Y en cuanto al PER, tenemos el PER actual en 25,6, está más o menos en la media de los últimos 10 años, más o menos en la media. Si mantiene un PER de 25 como el PER actual, tenemos un precio objetivo por encima de 370. Yo voy a dejar un PER de 24, creo que la empresa se merece un PER de más de 24 y que puede crecer más, pero voy a tratar de ser lo más conservador posible. Y tenemos un precio objetivo por encima de 350. Teniendo en cuenta estas estimaciones, la verdad es que me gustaría ver el precio un poco más abajo, pero está más o menos en línea con el valor intrínseco estimado. Vamos a pasar al siguiente método. Aquí tengo que estimar el crecimiento de los ingresos. Vamos a decir que este año acaba creciendo muy poco, un 1%, y después retoma un crecimiento de solamente un 5% de media. Voy a bajar el margen neto al 31% este año, después 32% el próximo año y 33% después por toda la inversión que están haciendo y mejorar la eficiencia. Y en cuanto al número de acciones en circulación, vamos a decir que bajan de media un 1,5% al año, más o menos en la media de los últimos 5, 6, 7 años. Y en cuanto al PER, creo que dentro de 4 o 5 años puede estar perfectamente en 24 o 25. Y con estas estimaciones tenemos precio objetivo en torno a 380 para dentro de 4 años. Con esta estimación el upside es de un 30%. Tenemos un retorno del 7% anual compuesto si alcanza el precio objetivo en 2028, más el dividendo de en torno a 2,5-3% de media. Y si el precio objetivo se alcanza antes, en 3 años por ejemplo, tendríamos 9% anual compuesto desde el precio actual, más el dividendo. Donde se pone realmente interesante si baja otro 20%, si se acerca de nuevo al mínimo de 52 semanas. Por último, si vemos descuento de dividendos, partimos del dividendo actual. El crecimiento anual compuesto es de más del 7% entre 2014 y 2023. Si estimamos un crecimiento medio de solamente el 5 o 5,5% de media a largo plazo, con una tasa de descuento del 8%, por ejemplo, creo que 8% en el caso de McDonald's está bien. Tenemos un valor intrínseco estimado de casi $300 por acción. Para mí el precio actual no es súper atractivo invertir en la empresa, pero si corrige otro 15, 20, 25%, creo que se vuelve bastante atractivo. Hay que seguir las noticias las próximas semanas, ver si aparecen otros casos, esperemos que no, y sobre todo que no haya más fallecidos, pero yo de momento me mantengo al margen. Y lo vamos a dejar aquí, como siempre no es recomendación de inversión. Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Adiós.